verdadero Dios. Esta mañana queremos saludarte a ti y a tu familia y nuevamente invitarte a participar de esta reflexión de Reavivados por su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Dios, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque podemos estudiar tu palabra y al leer la escritura aquí en el libro de Isaías, rogamos Señor que seas tú quien nos hables y nos enseñes lo que tienes para el día de hoy. Lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. La reflexión de esta mañana se encuentra en el capítulo 13 del libro de Isaías. Y el subtítulo que aparece en mi Biblia dice Profecía contra Babilonia. El capítulo 13 es una profecía contra este pueblo y fue dada 100 años antes de que Judá cayera bajo el imperio babilónico. Uno se pregunta, ¿por qué Dios le escribe a Babilonia esta profecía? Siendo que nunca quizás llegaría a ser presentada a la nación. Claro, la única respuesta es entender que esta profecía fue dada como lección también para el pueblo de Israel. En primer lugar, para mostrar que Dios es justo y que juzgará a aquellas naciones impías, como lo fue Babilonia. Y en segundo lugar, para demostrar que estas naciones que oprimieron a Israel serían castigadas por Dios. Al leer el versículo 1 del capítulo 13, dice así: Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Babilonia es mencionada 287 veces en la Escritura, más que cualquier otra ciudad. Y literalmente era una ciudad que surgió a orillas del río Éufrates y que después del diluvio fue el asiento de la civilización que expresaba hostilidad organizada contra Dios. Más tarde se convirtió en capital del imperio que cruelmente conquistó a Judá. Babilonia en esencia es la encarnación de la crueldad y enemistad contra el pueblo de Dios. Pero también Babilonia está asociada con la idolatría organizada y persecutora de aquellos que siguen a Jesús. En el Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis, encontramos que es un sistema mundial que se opone al Señor. Pero mira, cuando uno lee la profecía del capítulo 13, encuentra que se cumplió así, al pie de la letra, cada uno de las profecías especificadas ahí contra este pueblo. Cuando leemos en el capítulo 13 y versículo 20, están las siguientes palabras. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No se levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada. ¿Y saben que esto se cumplió? Cuando los medos y los persas conquistaron Babilonia, ellos fueron el instrumento para cumplir el propósito de Dios. Y aunque Ciro no devastó la ciudad, con el tiempo quedó completamente abandonada. ¿Qué te parece? Nunca más se reconstruyó. Y en las últimas invasiones, después del siglo VII después de Cristo, estaba completamente abandonada. ¿Qué lecciones nosotros podemos sacar de este capítulo 13? En primer lugar, que la Biblia nos presentó una verdad indiscutible al mencionarnos el fin de esta ciudad orgullosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios se cumple. La Sagrada Escritura siempre se cumplirá y siempre permanecerá porque es palabra del Señor. En ella tú y yo podemos confiar. ¿Qué otra cosa más? Este relato nos advierte respecto de aquellos pecadores y también invita a aquellos que están alejados a que puedan arrepentirse. Si por alguna razón tú te alejaste del Señor, es la oportunidad de volver, de acercarnos al Señor, porque Él está dispuesto a acogernos y de esa manera no será demasiado tarde. ¿Sabes que también otra lección que aprendemos es que exhorta a los creyentes a confiar en nuestro Dios y esperar en la victoria sobre el enemigo de las almas?
porque detrás de la corrupción de esta ciudad, detrás de todo el significado que está en Babilonia, está un ser satánico que ha existido y que odia a Cristo Jesús desde el inicio de la creación, y él también será destruido. ¿Qué otra cosa más? Es un llamado a aferrarnos de las promesas divinas que están aquí en la Biblia y servir con alegría de Dios y esperar con reverencia y santo temor. Y por último, es un llamado a los cristianos a ser diligentes en la obtención de ese reino que perdurará para siempre. Hay un reino, sí, no es un reino humano ni babilónico, sino el reino que el Señor ha ido a preparar y del cual Abraham pensaba y ansiaba. Es el reino que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabes qué? A ese reino podemos todos pertenecer. Y ese es el reino que Cristo ha venido a instituir. Así que de este hecho histórico de Babilonia podemos aprender las más grandes lecciones, sin duda, que la palabra de Dios se cumple y que podemos formar parte de ese reino que el Señor ha ido a preparar, del cual tú y yo podemos ser parte. ¿Te parece? Te invito para que reflexiones y de esa manera junto a tu familia puedan aspirar a participar y a ser de ese reino maravilloso que el Señor nos ha ido a preparar. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Dios, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque tu palabra es maravillosa. Y a pesar que en esta profecía encontramos que este pueblo iba a ser destruido, podemos sacar lecciones interesantes de que tu palabra se cumple. Pero sobre todo, Señor, de que tú tienes un reino mejor. Un reino cuyo arquitecto es Cristo Jesús y del cual todos podemos formar parte. Quiero pedirte que tú bendigas a todos mis hermanos y amigos, que al leer este relato bíblico, este texto del libro de Isaías, puedan aspirar al reino que tú has ido a preparar. Ese reino donde habrá felicidad, ese reino donde hay salvación. Gracias, querido Padre, porque en Cristo Jesús todos podemos ser parte de ese reino maravilloso. Pido tu bendición por cada una de las personas que están escuchando tu palabra, por cada una de sus familias, y que todos podamos ser parte, sin duda, de ese reino que tú has ido a preparar. Lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero Dios.